En 1979 llegó la revolución islámica a Irán y cambió todo para siempre. Hasta el sol de hoy en día, esta revolución, esta teocracia sigue oprimiendo a su pueblo. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Aprendamos la historia a través de los ojos de una niña de 10 años, Marjane Satrapi, que sobrevive a esta revolución y nos escribe este libro. Arrancamos con el episodio 80 del podcast que resume libros Bibliotequeando. Como siempre les habla su anfitrión Ricardo Lugo, @bibliotequeando en las redes. Se pueden conectar conmigo, ahí tienen acceso a distintos temas que consigo en mis lecturas. Me pueden sugerir distintos libros que quieren ver en el podcast, conversar, etc. También se pueden suscribir al blog donde analizo y escribo artículos de distintos temas, suscribirse al canal de YouTube y seguir apoyando el podcast en las distintas plataformas con 5 estrellas. Hoy les traigo el libro Persepolis, gracias nuevamente a la editorial Pingüino en Estados Unidos en español que me envió este libro, Penguin Random House Group, escrito por la autora Marjane Satrapi. Es una artista, escritora, directora iraní que escribió en verdad una novela gráfica. Los que no han leído el libro, no han visto el libro, parecido a las caricaturas que tú lees en un periódico. De ese estilo, ella cuenta de una manera muy sencilla, simple, hasta cierto punto infantil, con temas muy complicados, explorando lo que fue esta revolución y explorando al mismo tiempo la brecha y el conflicto entre el Oriente y Occidente y al mismo tiempo la unión de estos dos lugares. Ella hace esta novela de esta manera porque uno está comunicando su experiencia de una niña de 10 años cuando ella vivió esto, pero además ella es una artista, fue a escuela de arte, sabe dibujar, ella dibujó y escribió el libro. A veces estas novelas gráficas suelen ser escritas por el autor y los gráficos lo hace alguien en la editorial. En este caso ella hizo ambos. Una mujer muy occidental en su manera de crianza porque los padres eran muy educados, orientados a muchas ideas del occidente. Su papá era ingeniero, su madre era diseñadora de ropa, muy conectada a ese mundo de la moda. Y de repente llega la revolución islámica de 1979 y ella quiso comunicar lo que fue ese cambio con este libro Persepolis, que es la primera parte que sale en el año 2000. Después salió Persepolis 2 en el 2001, fue un gran éxito ambos libros y eventualmente se le hizo una película adaptada en el cine llamada Persepolis 2007. Lo que ella aclara, la autora, es que esa película es mucho más ficción que lo que es el libro. El libro está muy basada en su historia, en su vida, en Irán, y después la veremos a ella en el exilio, un par de veces de hecho. Y ella piensa que la película, por ser otra forma de arte, tenía que mostrar ciertos eventos de manera diferente. Muy buena película, nominada al Oscar, mejor película de animación en ese año, pero ella quería comunicar, o mejor dicho, comunicó de mejor manera la historia en este libro. Que vuelvo y repito porque es importante entenderlo, esto es una historia de la vida real, esto es una autobiografía de la autora y todos los personajes que veremos en esta historia son de la vida real y por supuesto los sucesos históricos como la revolución y otros eventos que vamos a contar son de la vida real. Y pienso que ella eligió el título Persepolis para mandar un mensaje político, porque ella quería comunicar que ser iraní es algo bastante complejo, de muchos colores, de muchas variaciones, y eso se ha perdido en la cultura debido a la revolución islámica. Porque Irán era algo antes de este imperio musulmán, de la colonización musulmán árabe que llegó a esta región del mundo. Irán es uno de los lugares más antiguos en cuanto a civilización se refiere del mundo. Fue fundada la ciudad de Persépolis por Alejandro Magno en su imperio, después viene a convertirse en la capital celebratoria del imperio persa, pero todo eso es borrado, toda esa cultura, religión, creencia es invadida por los colonizadores árabes, llegan con esta nueva religión musulmana y de repente vienen otras capitales administrativas con los califatos y Teherán se convierte en una de esas. Entonces hay muchos más detalles en esa historia y la vamos a explicar mientras resumimos el libro. Pero ese es parte de su mensaje. La identidad persa es muy complicada. Un par aspectos de la misma han sido borradas por esta revolución. Y es importante expresar que nosotros teníamos una historia antes de los musulmanes. No es que los musulmanes no sean parte de nuestra historia, no sean parte de nuestra identidad, porque lo son. Pero no nos olvidemos del origen, que en este caso ella lo representa con la palabra Persépolis. Entonces en la introducción del libro, la autora Marjane, o Margie, nos presenta a ella como persona cuando tenía 10 años apenas, una niña. Sus padres, como mencioné, un ingeniero, su madre una diseñadora de ropa, occidentales en su manera de ser, viven todos juntos con la abuela, todos son muy unidos, tienen una relación muy bonita entre los cuatro. A ella, a Marjane, le gusta leer mucho, lee sobre Dios, lee sobre distintas teorías sociales, Karl Marx,
muchas cosas, muy educada en ese aspecto, muy política en su manera de pensar. Y ya de niña soñaba con ser profeta. Eso es lo que ella quería ser, una profeta. Tenía conversaciones con Dios, llegó a escribir mandamientos o reglas basadas en el zoroastrismo. El zoroastrismo era la religión original que había en Irán. Una religión que se originó en la antigua Persia en el siglo VI a.C., una de las religiones más antiguas que hay en el mundo, pero que virtualmente se desapareció por completo con la llegada de los musulmanes, con esta invasión a Irán, que prohibieron cualquier tipo de conexión con la cultura anterior, específicamente si tenía que ver con religión. Uno de los creyentes más famosos del zoroastrismo fue Freddie Mercury, el cantante de Queen, porque muchas personas en esta zona de Irán, Irak, Afganistán tuvieron que huir, siendo perseguidos por su religión, y huyeron al exilio a la India, Pakistán, y hoy en día en esa zona del mundo quedan solamente 100.000 zoroastros. Veremos si esa religión se expande o tiene algún tipo de, digamos, de comeback, de regreso, dado si algún día cae esta revolución musulmán que todavía está en Irán. Los mandamientos que ella escribía eran muy básicos, tipo la criada puede comer con la familia, porque ella veía que la señora de servicio que trabajaba en la casa no podía comer en la misma mesa que la familia, que todo el mundo podía tener un carro porque su padre tenía un Cadillac, pero ella veía pobreza afuera, que los viejos no van a sentir dolor porque su abuelita sufría de las rodillas, cosas de niñas, pero te mostraba un poquito cómo era la sociedad de Irán en esa época, que era una sociedad bastante clasista. Ella cuenta la historia que cuando ella tenía 8 años, la criada, esa señora de servicio, estaba de novios de cartas con un joven que vivía en la casa del frente y se enviaban cartas y se coqueteaban. Cuando el padre de Margie se entera de esto, él va a visitar a la criada para ver qué es lo que está pasando y decide hablar con este joven en la casa del frente y le dice al joven: hey, mira que esa con la que estás hablando no es mi hija, esa no es del apellido bueno, pues esa es de las otras, esa es la señora de servicio. Y él como que, perdón, bueno, ya no voy a hablar más con ella. Entonces mostraba mucho cómo eran estas relaciones entre las clases sociales. No es un problema único de Irán y hasta el sol de hoy en día todavía existe en muchos lugares. Y lo importante de esta historia es que la criada con su rabia se unió a una protesta contra el gobierno. Un gobierno que la mayoría de los iraníes ya no les gustaba. Mucha gente sentía que este tipo de situaciones, tanto sociales, culturales, económicas, eran culpa del gobierno. Y los mismos padres de Margie iban a muchas de estas protestas. Pero ellos nunca llevaban a Margie. Ellos nunca iban a ir a una protesta política contra un régimen muy peligroso, que no es el régimen islámico por si acaso, este es el anterior, ya vamos a hablar de ellos. Ellos nunca iban a llevar a estas protestas a una niña de 10 años y la criada comete ese error. Cuando regresan de la protesta, la madre se enteró y le pegó una cachetada pero durísimo a la criada, mostrando la relación nuevamente entre estas clases sociales, pero segundo, la protesta en sí fue muy famosa. Murieron 400 personas bajo la mano del régimen. Lo llamaron el Viernes Negro. El gobierno con su propaganda trató de culpar a los judíos diciendo que fueron ellos, pero la gente estaba clara quién había sido. Entonces había un Irán de mucha represión. Había mucho descontento en la sociedad y mucha represión de parte del gobierno. Una historia muy famosa sobre esto es la de un cine popular en Teherán. La policía del estado llegó, encerró a la gente en esta sala de cine, prendió en fuego a la sala y prohibió que los civiles que estaban afuera pudieran ayudar a los que estaban adentro, que terminaron quemados vivos. Este tipo de ejemplo muestra mucho el descontento que había en la sociedad y cuando eso sucede, bueno, tarde o temprano la gente va a la calle, las manifestaciones aumentan, los muertos aumentan, pero si tienes un poco de suerte, la presión internacional y otros factores pueden hacer que ese gobierno caiga, que fue lo que sucedió. Cae el gobierno y llega esta nueva revolución islámica. Pero ella no entiende mucho qué es lo que está sucediendo, Margie, así que le pregunta a sus padres que le expliquen, y los padres, explicándole a ella, nos cuentan a nosotros cómo Irán llega a este punto. Y pienso que es importante entender esta historia específicamente porque todavía hoy, apenas hace unas semanas, unos meses, este régimen iraní de la revolución islámica está oprimiendo, asesinando a su pueblo, específicamente a mujeres en muchas de estas protestas, a los hombres que las ayudan. Este pueblo todavía está luchando su liberación y es importante entender la historia. Irán, antes de la llegada de esta revolución, estaba siendo gobernada por Mohammad Reza Pahlaví. Mohammad Reza era el hijo del antiguo emperador, pero esa transición de poder, esa entrega de padre al hijo de la corona, por decirlo así, no fue una transición normal. Su padre, como muchos presidentes y líderes, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas.
Gobierna entre 1925 hasta 1941. En las cosas buenas, digamos que implementó reformas modernizadoras en el país, bastante occidentales en ese aspecto. La secularización del gobierno, separa la religión del Estado, la promoción de la educación, invierte muchísimo en la educación, invierte muchísimo en la infraestructura. Hasta llegó a prohibir el velo en las mujeres. Las mujeres no tenían que cubrirse el pelo ni la cara para estar en el público. Entonces era una sociedad más abierta en ese aspecto. Pero también fue autoritario, oprimía a la oposición política, reprimía a la religión, abrió las puertas para un abuso de la explotación del petróleo iraní por parte de poderes del occidente. Así que esta es la imagen de este político líder iraní, pero todo se va a complicar más aún con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, porque Reza Shah, él había mantenido relaciones muy amigables con la Alemania nazi por razones económicas e ideológicas. No que él estaba de acuerdo necesariamente con Alemania, sino que él sentía que él era el enemigo de mis enemigos, por lo tanto es mi amigo. Él estaba muy frustrado con los británicos y los soviéticos, que siempre habían utilizado Irán como títere o como peón para sus propios intereses, ya sea por petróleo o por otras razones, y siempre hacían las cosas a su manera sin importar las consecuencias para el pueblo iraní. Entonces había un odio de este líder y de esta sociedad, en verdad, hacia las fuerzas británicas y hacia las fuerzas soviéticas. Y la Alemania nazi, no es que la gente lo apoyara, por este líder específicamente, siempre hay diferencia entre lo que el gobierno cree y lo que la gente cree, pero este líder sentía que Alemania no me había hecho nada malo a mí, por mucho que están haciendo lo que están haciendo. Conmigo no tienen problema, por lo tanto él expresó simpatía hacia Alemania, Italia, Japón, todas estas potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. Esto, por supuesto, no le gustó a Inglaterra y a la Unión Soviética, que decidieron invadir a Irán para asegurar, uno, que Irán cayera bajo la influencia nazi, y dos, la ruta de suministro de petróleo, ellos pueden tener acceso a la misma para poder ganar esta guerra. Por supuesto, ellos al tomar el poder de Irán saben que, bueno, este Reza Shah, este líder iraní, no nos va a servir porque él no colabora con nosotros. Vamos a derrocarlo y poner a alguien más de Irán, que la gente no se ponga brava, que podamos evitar un descontento en la población, pero que nosotros podamos controlar. Y ese fue Reza Shah Pahlaví, su hijo, que es el joven de 21 años que llega al trono, controlado por los soviéticos y los británicos, con los intereses de mantener complaciente al pueblo durante este régimen mientras ayudan a ellos a luchar en contra de los nazis. Y durante este reinado llega esta influencia occidental, se aumentan las tensiones, ya hablamos de la desigualdad que existía social y económicamente, hablamos del descontento de los círculos musulmanes, de que no podían expresar su religión, de que le quitaron la religión de la influencia del gobierno, de otros pensadores que están siendo oprimidos, de las manifestaciones. Todas estas cosas se unen y explotan en 1979 con la Revolución Islámica, derrocan al hijo, a Mohammad Reza Pahlaví, y se establece la nueva República Islámica de Irán bajo el liderazgo del Ayatollah Ruhollah Khomeini. Y en el momento siempre las cosas se cuentan diferente que desde el futuro, ¿no? Pero en el momento Margie nos muestra que su abuela, por ejemplo, estaba feliz, estaba aliviada con esta nueva revolución islámica porque eliminaron el régimen anterior que le había hecho mucho daño a su familia porque su abuelo estuvo preso por haber sido comunista y el régimen no aceptaba eso por la conexión con la Unión Soviética. Entonces ella estaba feliz de que la revolución estuviera en el poder y mucha gente en verdad lo estuvo. Ahora, ¿qué tanta gente? Probablemente no como lo dijo el régimen. Hubo un referéndum ese año en la cual la gran mayoría de los iraníes fueron a votar por si querían formar esta nueva república islámica. El reporte, los resultados en televisión decían que el voto a favor fue el 99.9%. El padre de Margie diciendo como que esto es claramente mentira y no me huele bien lo que va a venir ahora. Pero por ahora la revolución libera a los presos políticos, 3.000 presos políticos, entre ellos amigos de la familia, hasta familiares de Margie. 2 amigos del padre le avisan que ellos vivieron experiencias horribles en esa cárcel, torturaban, les apagaban cigarros en las espaldas, les arrancaban las uñas de las manos. Un amigo de ellos lo quemaron con una plancha hasta matarlo y después lo cortaron en pedazos. Cosas horribles, barbáricas que hacía este régimen en el pueblo iraní. Con razón había tanto descontento. Un tío de ella, se llamaba su tío Anush, un personaje muy querido para ella en la novela. Cuando él tenía 18 años, él formó parte del movimiento de la independencia de la provincia iraní en Azerbaiyán, pero fue capturado, tuvo que exiliarse a la Unión Soviética. Su hermano, otro tío de Margie,
no sobrevivió, fue asesinado, fue fusilado por el régimen. Y su tío Anush, que se exilia, como mencioné, en la Unión Soviética, siempre quiso volver a Irán. Y él trata de volver 9 años antes de la revolución y lo capturan y estuvo 9 años preso. Él es uno de los 3.000 que son liberados. Pero como hemos mencionado anteriormente en este podcast, progreso es cambio, por definición. Pero cambio no siempre es progreso. Y la nueva revolución va a echar en retroceso al país en muchos factores. Vemos a Margie que de repente después de la revolución tiene que empezar a cambiarse de colegio. Y él le pregunta a sus padres por qué. Y los padres, bueno, porque tu colegio es francés y laico. Laico, por supuesto, significa sin religión. Francés o occidental y además es mixto. Entonces todas estas ideas son cerradas por ser un símbolo del capitalismo. Así que todo lo de Occidente es malvado, es perverso, lo islámico es lo correcto. En ese aspecto es una revolución, digamos, ligeramente parecida al comunismo. No son amigos del comunismo, los comunistas son perseguidos por esta revolución islámica también. Pero tienen ese odio al Occidente que es muy común en ambas revoluciones. Así que Margie nos cuenta la injusticia que ella ve con esta nueva revolución, porque es extremadamente fundamentalista y cometen los mismos errores del pasado. Estaban matando al pueblo que protestaba en las calles porque se le estaban quitando sus libertades civiles. Todos los nuevos revolucionarios, todos los nuevos rebeldes, que eran lo mismo que eran estos revolucionarios islámicos hace unos años, ahora de repente son enemigos del Estado y se les puede perseguir de la misma manera, si no peor. Leyendo esto recuerdo pensar mucho en los cerdos de rebelión en la granja. Pero las principales, digamos, leyes o cambios que hubo bajo esta nueva revolución fue la separación de género. Ellos promovieron la segregación de género en los espacios públicos. Las mujeres tenían que usar el hijab, el velo para las mujeres, y vamos a entrar en detalle en eso ahora más adelante. Reformas económicas, nacionalización de las empresas y de los bancos, un enfoque económico más orientado hacia la justicia social que después causó crisis. Reformas educativas y culturales principalmente, que ahora esto va a ser una teocracia, donde todas las enseñanzas educativas tienen que estar bajo el manto de los valores religiosos islámicos, y rompen relaciones con Estados Unidos y un distanciamiento total de las potencias occidentales y de la cultura occidental. Irán empieza a formar este odio hacia el occidente, y cuando digo Irán me refiero al gobierno. Hay que siempre entender que el gobierno es una cosa y el pueblo es otra. Hace poco vi un video, hace una semana, de cuando empezó lo de Palestina e Israel. Colocaron una bandera de Estados Unidos mezclada con la bandera de Israel en el suelo para que la gente la pisara, en Teherán, en Irán. Y la gente caminando en la calle estaba brincando encima, no querían pisarla, no querían insultarla. Entonces el pueblo es una cosa, el gobierno es otra. Cuando diga Irán, en muchas de estas resúmenes y conversaciones me refiero al gobierno. Irán empieza a crear este odio hacia Estados Unidos, este distanciamiento, y básicamente todos los que sean enemigos de Estados Unidos o del occidente son amigos míos. Yo recuerdo en Venezuela cuando algo sucedía y la gente, los países se pronunciaban en contra del régimen venezolano en las Naciones Unidas, en la ONU, la lista de los países que apoyaban a Venezuela siempre era la misma: Cuba, Corea del Norte, Irán y Rusia, de vez en cuando China después más adelante con sus intereses financieros, pero la lista de los malportados del salón de siempre eran los únicos que apoyaban, y en parte por este tipo de lógica. Pero con esa noticia, cuando a la gente, el pueblo iraní, le pudo quitar la careta a la revolución islámica y se dan cuenta que es lo que está detrás, la gente empezó a irse del país. Y su tío, que es Anush, ese mismo que había sido exiliado en la Unión Soviética, había sido liberado hace poco, empieza a contarle a Margie de sus pensamientos, y él empieza a representar quizás una parte significante de la población moderna en esa época, que estaba en contra del régimen anterior y en contra del nuevo régimen también. Entonces su tío Anush, que como tenía ideas comunistas, fue perseguido también. Recordemos que él estuvo en la Unión Soviética, y un día de repente Margie ve en el periódico la noticia con la foto de su tío, espía ruso, es ejecutado. Así que el régimen le quita un familiar a Margie. Ella está muy joven, pero Cynthia ya se da cuenta que estas cosas no son normales y que todo se va a empezar a poner peor. Ahí los padres empiezan a discutir, a tener conversaciones fuertes de que quizás debamos irnos también, probablemente a Estados Unidos, cuando de repente leen en el periódico la noticia de que la embajada de Estados Unidos en Teherán, en Irán, ha sido invadida. La razón era que los extremistas islamistas habían escuchado la noticia
de que el líder iraní anterior, el pre a la revolución islámica, el Mohammed Shah, había ido a Estados Unidos para un tratamiento médico. Y ellos, los iraníes, o mejor dicho, los iraníes de la revolución, querían que ese líder fuera juzgado bajo un tribunal iraní, no que estuviera en Estados Unidos con el mejor tratamiento médico. Entonces, con esa rabia, que además la venía fomentando el gobierno, ellos invaden a la embajada de Estados Unidos en Irán. Recordemos que una embajada es territorio extranjero, esto nunca sucede, por lo tanto fue un suceso muy importante. No sé si han visto la película Argo con Ben Affleck. No, bueno, eso es este evento específicamente. En la película, Ben Affleck, él se escapa, es una de esas personas que trabaja en la embajada de Estados Unidos, y él huye junto a otras 6 personas a la embajada de Canadá. Ellos están ahí escondidos un tiempo hasta poder escaparse del país bajo esta nueva revolución. En la vida real, digamos, Ben Affleck es de los que estaban en la embajada de Canadá. Los que se quedaron en la embajada de Estados Unidos eran 66 personas, diplomáticos, personal de la embajada. Tuvieron 444 días secuestrados hasta que al fin pudieron liberar al último rehén. Así que hay total control del gobierno. Ya el hecho que unos rebeldes puedan invadir una embajada y el gobierno lo promueva y los defiendan, ya eso habla mucho de lo que está sucediendo. Cualquier tipo de expresión occidental no es permitida. La revolución ahora decide cerrar las universidades, porque las universidades tenían muchas ideas, como siempre, diferentes, radicales, y ellos decían: es mejor no tener a nadie educándose a que terminen educando a futuros imperialistas. Así que cerraron la universidad por 2 años, nadie estudió, nadie se educó por 2 años. Margie se entera de esto y ella siente que se le acabó su sueño, porque ella tiene un sueño, recordemos, de niña de ser profeta, pero ahora de grande ella quería ser como Madame Curie, ella quería ser científica y todo esto. Pero ahora, con esta revolución, a la edad que Madame Curie se fue a Francia a estudiar, con este régimen yo voy a tener 10 hijos ya. Entonces ella empieza a ver ya poco a poco cómo este régimen no está a favor de las mujeres, porque escucha de que tienen que empezar a ponerse un velo todos los días, específicamente por la razón de que el pelo supuestamente excita al hombre y hay que evitar la excitación. Así que con este cambio de leyes y cultural se crean 2 clases de personas, tanto en los hombres y en las mujeres, basados en la vestimenta. Estaba la mujer o el hombre integrista y la mujer o el hombre moderno. Entonces, la mujer integrista era la que se adaptó y se puso el velo completamente. Y la moderna era la que mostraba oposición al régimen, se ponía el velo de todas maneras, pero dejaba un mechón de pelo, 1 centímetro de pelo en un lado, para demostrar que yo estoy en desacuerdo. Y los hombres tenían que vestirse con la camisa afuera del pantalón, porque eso es algo del estilo de la cultura, digamos, islámica, y con barba, porque también la cultura especialmente árabe. Entonces el progresista o el moderno se afeitaba, se dejaba un bigote solamente, se ponía la camisa por dentro, todas las cosas que el Islam o la revolución no quería, y esa era la manera sutil de las personas marcar socialmente de qué lado estaban. Si no respetabas estas reglas, por supuesto, había unos que se llamaban los guardianes de la revolución, una especie de policía gubernamental que se encargaba de castigarte. Las leyes o la pena de castigo, si no, las mujeres no llevaban el velo, era la cárcel. El hombre, si llevaba la corbata, también iba a la cárcel, porque era un símbolo del occidente. Y los hombres, así como las mujeres tenían que ponerse el velo, los hombres tenían que tener camisa manga larga siempre, porque los brazos excitan a las mujeres, es el argumento. Y Margie aquí dice algo muy interesante, que es que no solamente cambió el gobierno, sino que la gente también cambió. Y eso da mucho miedo cuando pasa. De repente, mujeres que hace un año caminaban en minifalda, salían a beber, discoteca, ahora todas puestas con el velo completamente, ni un mechón de pelo sobresalía. El padre de Margie un día se asoma por la ventana y ve al vecino todo barbudo y vestido todo fundamentalista, y él como que: pero si este vecino se emborrachaba todos los días y ahora se tapa la boca cuando alguien dice la palabra alcohol, ¿no? Como que de repente el miedo es tan grande que la gente cambia, no sé si psicológicamente cambian o simplemente se adaptan a lo que ellos creen que es lo correcto y pierden un poco la noción de lo que ellos son como personas individualmente. Se dejan llevar mucho por quizás la euforia o el colectivismo del momento y pierden un poco su propia identidad personal. Así que a Margie le tuvo que crecer rápidamente, tuvo que convertirse en una adulta muy joven, porque tenía que aprender una de las habilidades más comunes de un adulto: decir mentiras.
Porque en el colegio todos los niños empezaban a medirse, a ver quién era más fundamentalista que quién. Yo rezo 4 veces al día, ¿cuántas veces rezas tú? No, yo 5, yo 6. Margie tuvo que decir una vez que rezaba 12 para no quedar mal. Entonces todo el mundo pretendía ser el más islámico, el más revolucionario, al punto que no se sabía muy bien quién apoyaba a quién. Hay un estudio muy famoso de un psicólogo sociólogo, creo que es británico, que él lo llamó el dilema de Stalin. Él hablaba de que, imagínense a Stalin llegando al poder, un dictador cualquiera, no importa, pero llega al poder. Tienes a todas estas personas a tu alrededor que sabes que no todos están contigo. Varios se unieron por conectarse a ti, por enchufarse a ti, por decirlo así. Otros están esperando que te resbales para tomar tu poder. Otros están activamente conspirando. Así que te toca ser duro con la gente. Pero los necesitas para poder ejercer tu poder. Pero al necesitar ser duro, bueno, vas a tener crímenes de guerra, vas a pagar las consecuencias más adelante. No puedes soltar el poder. Y para no soltar el poder necesitas mantener el poder. Por lo tanto necesitas que todo el mundo esté contigo. Entonces psicológicamente lo que dice este británico es que automáticamente tú exiges muestras de lealtad. Tú empiezas a pedir que los que están a tu alrededor se vistan de cierta manera, actúen de cierta manera, digan cierta manera, tanto como para tú estar seguro, en teoría, de que están diciendo o de que están apoyando a tu régimen, como de que ellos no puedan ver que los que están alrededor quizás no están tan juntos como parece. Ejemplo mío personal venezolano sería que todos los militares tenían que decir patria, socialismo, muerte, con Chávez, después con Maduro, pero quién en verdad lo creía, quién no, difícil de saber cuando es obligado que todo el mundo lo diga. Es una manera de protegerse ellos mismos en los regímenes. Entonces esto es lo que está pasando en Irán. La familia decide ir a una marcha en contra del integrismo, que es lo que se llama este movimiento islámico, pero se puso muy violento y tuvieron que irse. Pareciera que a partir de esta revolución, de esta protesta que no llevó a nada, pareciera que la iban a perder apenas llegaron, hay una sensación que esta sociedad cambió para siempre. Y hay momentos en la historia que pareciera que para un pueblo, para una sociedad, todo empeora antes de mejorar. Y este fue uno de esos, porque ahora, encima de todo esto, les va a llegar la guerra. Los integristas iraníes estaban negociando con sus aliados en Irak para hacer algún tipo de golpe de Estado o de pronunciarse en contra de Saddam Hussein. Y Saddam Hussein, que no necesitaba ningún tipo de excusa para invadir, a lo que ve que hay gente de Irán influyendo en su propia política, él decide que voy a invadir a este país y se convierte en la segunda invasión árabe de la historia para Irán y empieza la guerra Irán-Irak. Es una guerra muy aérea, muchos aviones, muchas bombas en distintas partes del país, principalmente en la frontera de Irán e Irak, pero de vez en cuando caen bombas en la capital, en Teherán. La familia de Margie se tiene que esconder, todo el mundo está muy asustado. Empieza el gobierno iraní a mostrar mucha propaganda anti-iraquí en la televisión, al punto que la misma Margie se siente como que ahora de repente más patriótica, porque hay que defender al país. Su padre le aclara que aquí la única revolución islámica que nos está matando es la nuestra. Pero el punto es que esa propaganda estaba funcionando. Siempre sucede que durante las guerras la gente se une mucho más, ¿no? Hay teorías sin evidencia, más comentarios que otra cosa, de personas que piensan que esta guerra Irán-Irak fue como planeada para ayudar al régimen. Eso no es, por lo menos no consigue nada que demostrar que eso fuera cierto. Lo que sí es cierto es que se unió mucho más el pueblo a favor de la revolución, porque la gente no quería ser asesinada, destrozada por estas bombas, por estos aviones de Irak. Querían que Irán ganara la guerra y se formó una unión social a favor del gobierno, por mucho que estaban en desacuerdo con el mismo. Y de repente en uno de esos ataques empieza a sonar en la televisión, en cadena nacional, el himno de Irán. El himno de Irán había sido prohibido, tenía un año sin sonar en el país, porque el himno estaba conectado a la administración pasada está conectada al occidente, al capitalismo, por lo tanto habían prohibido el himno. Recordemos que hasta cambiaron el nombre del país, que ahora es República Islámica de Irán. Entonces para la gente escuchar ese himno, que representaba tantas cosas, les dio sentimiento. La gente estaba llorando frente a la televisión, se sentían presos por este régimen, se sentían presos, atacados por Irak, y de repente escuchar el himno fue algo muy emotivo. Ahora, ¿por qué Irán pusiera este himno? Lo que estaba pasando detrás de cámara es que el gobierno necesitaba pilotos, y todos los pilotos que podían combatir en contra de los iraquíes estaban presos políticos por el mismo régimen. Entonces el régimen fue a negociar con estos pilotos, y el acuerdo que llegaron fue:
ok, yo peleo, yo vuelo algunos de estos aviones, voy a la guerra por ustedes, con tal y que pongas el himno, a ver si la gente se despierta. Eso no fue necesariamente lo que sucedió, pero estos pilotos sí fueron a pelear, ganaron una batalla muy importante y la gente celebró, los padres de Margie, todos en la familia se abrazan, todo el mundo está muy feliz. Digamos que en la vida real no se está muy claro qué fue lo que sucedió. Hubo muchas pérdidas iraní que el gobierno nunca reportó y más de la mitad de los aviones nunca regresaron a Irán. No se sabe si murieron o quizás se escaparon. Así que la guerra avanza y empieza a haber ahora escasez en los supermercados. Margie recuerda ir a una de estas tiendas con su madre y las dos tuvieron que pelear con otras mujeres y otras niñas para poder conseguir alimentos. Empieza a haber escasez de gasolina en un país petrolero, en gran parte porque Irak habían bombardeado a la refinería de petróleo de Abadán, una de las principales del país. Irak además está bombardeando la refinería y los pueblos cercanos a esta refinería, al mismo tiempo los pueblos cercanos a la frontera. Entonces aquí sucede algo muy interesante. Empieza a llegar gente de los pueblos hacia la ciudad, pero es un éxodo masivo. En verdad todo Irán básicamente se muda a las ciudades principales, por supuesto Teherán, siendo la capital, recibe a miles de personas. Y con esto empieza a empeorar la situación en los supermercados, a empeorar la escasez de la comida, a empeorar la gasolina porque es demasiada gente en una sola región. Y eso por supuesto fomentó una especie de xenofobia interna, un odio hacia las personas del pueblo, específicamente los del sur, como lo llamaban los de Teherán. Hay una conversación que Margie escucha de su madre con las amigas, con las vecinas, diciendo, hey muchachas, tengan cuidado con las del sur porque esas se vienen para acá y como no tienen dinero se empiezan a prostituir en la calle. Cuiden a sus maridos que todas las del sur son unas putas. Y me disculpan la palabra, pero es la palabra exacta que utiliza la autora en el libro y es importante entender el odio y el resentimiento que había hacia estas personas del sur que en verdad solamente eran unos refugiados de la guerra. Así que la familia de Margie, que es amiga de una de estas familias que viven en los pueblos que están siendo bombardeados, los reciben como refugiados y a ella le toca vivir ahora con otra familia. Y un día, entrando a la casa, ella y la mamá ven a la madre de esta familia llorando, traumatizada en la cocina. Lo que sucedió fue que tenía una llave pintada de dorado, en vez de una llave de plástico, era de mentira, pero pintada de dorado, que su hijo había traído del colegio. Resulta que a su hijo, que tiene 14 años apenas, gente del gobierno estaba regalando esta llave a los niños, diciéndoles que si tú te mueres en la guerra, no importa porque con esta llave tú vas a poder entrar al cielo. Niño de 14 años escuchando eso y le dicen que va a entrar al paraíso donde va a haber comida en abundancia, donde va a haber mujeres como tú quieras, casas de oros y diamantes. Y esa escena me recordó muchísimo. Hay un ensayo de George Orwell que se llama Todo arte tiene propaganda. Es una colección de distintos artículos que él escribió. Y él siempre habla de que el cielo es un fracaso tan grande como la utopía. Que él dice que pareciera que hay una incapacidad humana para imaginar la felicidad excepto en forma del alivio. En otras palabras, en el negativo. Nadie sabe qué es el mundo perfecto. Lo único que quieren es no tener las cosas malas de este mundo. Y eso es el mundo perfecto. Entonces él dice, el cielo, el concepto de cielo religiosamente siempre cambia a través de la historia. En las sociedades preindustriales el cielo era descrito como que un lugar de descanso. Al fin vas a poder descansar, nunca vas a tener que trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento el exceso de trabajo era el principal problema y la pobreza, por supuesto. En las religiones musulmanes de la antigüedad, por supuesto la poligamía y estas cosas, el tener una mujer para ti mismo, vírgenes, todas esas cosas se definen en base a lo que te falta en la sociedad moderna. Y me recordó eso porque fíjense lo que este soldado de la propaganda militar de Irán está ofreciéndole a este niño de 14 años. Comida en abundancia, que no lo consiguen, hay escasez en los supermercados. Mujeres, no hay libertad de sexo, no hay libertad para ninguno de los dos géneros, pero mucho menos para las mujeres en este momento. Casas de oro y de diamantes, su casa acaba de ser destruida. Es fácil venderle a la gente un cielo cuando solamente te enfocas en las cosas que no tienes hoy en día. Pero volviendo a la historia, me fui en esa tangente por un segundo. Así es que el gobierno reclutaba a sus futuros soldados. Entonces estos jóvenes eran muy importantes, de hecho tenían prohibido salir del país. Por mucho que ni siquiera eran mayores de edad, el gobierno les evitaba salir porque sabían que iban a ser futuros soldados de la guerra. Margie es mujer y
no voy a decir que se alegra, pero por lo menos no se tiene que preocupar por eso. Está siendo discriminada y oprimida de otras maneras, pero por lo menos evita la bala de la guerra porque las mujeres no están permitidas a formar parte del ejército en Irán. Las fiestas además también están prohibidas. El alcohol, fumar, reunirse, bailar o escuchar música. Todo este ambiente social está totalmente prohibido, pero la gente se vuelve loca si no tienes una distracción. Así que la gente arma fiestas en secreto y eventualmente a Margie y a su familia la invitan a una. Y eso era un peligro, era en verdad actuar en rebelión en contra del gobierno. Hubo un vecino que le dieron 75 latigazos, la policía, porque organizó una fiesta en su casa. Así que la mamá de Margie y muchas otras familias en Irán empezaron a comprar cortinas muy oscuras, muy grandes, mucho más grandes que la ventana, para cubrirla y así que la gente, los policías principalmente, no se dieran cuenta que estaban jugando quizás cartas, tratando de hacer karaoke, cualquier tipo de juego que pudieran hacer, que en verdad eran fiestas inocentes, no estamos hablando de unas rumbas locas ni nada por el estilo. Reunirse a jugar cartas era un atentado en contra del Estado. Así que no era cosa pequeña arriesgarse armando una fiesta o yendo a una fiesta. Pero había que arriesgarse, como decía la familia, porque esto no iba a ser soportable desde el punto de vista psicológico. Específicamente la falta de alcohol y conexión social ayudaba muchísimo a superar estas cosas. Un día, ellos los invitan a una fiesta de un tío de ellos que hacía vino en su sótano. Ellos van a la fiesta, la pasan bien y de regreso van manejando el padre, la madre y Margie van en el asiento de atrás. Y los para la policía. No era una policía normal, eran estas policías del Estado, del gobierno. Y le ve la corbata al padre de Margie. Recordemos que eso es un símbolo del occidente, del capitalismo, todo esto. Y ya de una vez está sospechoso. Le huele un poco el alcohol de la fiesta. Lo baja del carro, casi lo matan. Solamente la madre de Margie suplicándole piedad. La manera en que lo hizo, por milagro en verdad, la manera en que lo hizo el policía le recordó a su propia madre. Este es un niño. Ya vemos los jóvenes que están reclutando esta revolución. Un niño de apenas 16 años. Y ver una mujer que se parecía mucho a su madre, él decide no matar a su esposo. Pero les dice que quiero investigar si ustedes tienen alcohol o algo más escondido en su casa. Así que la familia maneja en el carro hacia su casa mientras la policía los sigue detrás. El problema es que ellos tienen alcohol escondido en la casa. Así que cuando llegan a la casa, de una vez sale corriendo la mamá y Margie para poder botar las botellas de alcohol. Y apenas se bajan del carro, el policía las ve y las frena. ¿Y ustedes para dónde van? Y la madre se le ocurre inventarse una historia y dice, es que yo soy diabética y necesito azúcar, adentro tengo mi jarabe, cuando me paraste, por eso que no estábamos devolviendo, y todo esto. Y eso fue un milagro, como dice la autora. El policía dice, eres diabética como mi madre. Bueno, tranquila, sí, anda para adentro. Y se salvan, por supuesto pueden botar todas las botellas de alcohol. Y después entra el padre, y sin el policía, y Margie y la mamá, y el policía, y él dice, qué ideología ni qué guardianes de la revolución ni nada. Les di dinero y se fueron. Entonces el padre se sienta en el sofá como que aliviado de que pasó la situación. Mira a la hija y a la madre y les pregunta si le pueden dar un trago. Y le dan la muy mala noticia que ya botaron todo el alcohol de la casa. Y recordemos que continuamos en guerra y aparentemente Irán recibe un tratado de paz de parte de Irak. La realidad es que Irak negoció con Arabia Saudita para que Saudita, con todo su dinero, le pudieran pagar los daños a Irán, los destrozos de la guerra, y así poder restablecer paz en la región. Irak se devolvía, o mejor dicho, devolvía la zona que habían invadido a Irán, y esto parecía como que el final posiblemente de la guerra. Pero el régimen dijo que no, que iban a rechazar esa paz impuesta por los extranjeros, que Arabia Saudita no tiene que involucrarse aquí, que vamos a invadir ciudades iraquíes. Empezamos a ver más mensajes de propaganda en las calles, grafitis, que morir como un mártir de la guerra es inyectar sangre en las venas de la sociedad, muere por tu patria, todo este tipo de mensajes se intensifican, así que hay más guerras y más batallas. Después de haber tenido una opción de paz al tercer año de la guerra terminaría durando 5 años más, mueren 1 millón de personas y quizás la consecuencia geopolítica más grande de toda esta guerra es que el régimen de la Revolución Islámica de Irán se fortalece, como suele suceder. En esas crisis los gobiernos quiebran o se hacen más fuertes. Irán fue esta última opción. Centralizó mucho más el poder, aprovechó para eliminar a sus propios enemigos, los ejecutó
en masa. Todos los días se escuchaban fusilamientos. Ellos reportaban que habían sido asesinados por los iraquíes. Lo utilizaban como propaganda, pero en verdad eran ellos mismos. Cerraron las fronteras por 3 años. La gente no podía huir. La única manera de salir de Irán era que fuera un enfermo en gravedad y había que curarte en otro país. Y Margie muestra en el libro cómo hay personas que piensan diferente, personas que empiezan a admirar mucho más al occidente porque están viendo que tienen sistema médico y las personas se pueden curar en esos países. Pero también hay gente que odia al occidente porque muchos de estos enfermos estaban enfermos por los ataques de las bombas. Muchas de esas bombas eran químicas, causaban enfermedades y las bombas eran vendidas a Irak por Alemania. Y después Alemania las otras bombas se las vendía a Irán. Entonces Alemania invertía de los dos lados. Y después esos enfermos se iban para Alemania y se curaban en Alemania y el gobierno iraní pagaba por esto. Entonces Alemania como que se pagaba y se quedaba con el vuelto. Entonces hay una frustración quizás parecida a la que tenía el antiguo emperador, de que pasara lo que pasara, Irán siempre pagaba las consecuencias. Así que estamos en los 80, Margie ya es una adolescente y los padres, como todo adolescente, quiere ser cool, quiere estar a la moda y le empiezan a comprar desde Estambul gomas Nike de 1983, las chaquetas de Michael Jackson al estilo de Thriller, las cosas que estaban de moda en la época. Y eso le causó muchos problemas a ella, porque ella de por sí está sufriendo un poco internamente, está en esta exploración personal de quién es ella, se está convirtiendo en una mujer, entre comillas, una adolescente apenas, pero está creciendo. Sexualmente, ella sabe que hay cambios en su cuerpo, pero ella siente que no es atractiva, no está feliz como con su cuerpo está cambiando, siente que nada es proporcional, que unas cosas están cambiando de manera diferente, que no se ve tan bonita como otras mujeres de su clase. Entonces tiene todos estos problemas y quiere este tipo de ropa para sobresalir, para por lo menos quedar cool de una manera u otra. Y ella cuenta esto porque habían unas mujeres llamadas las guardianas de la revolución que se aseguraban que otras mujeres respetaran las leyes. Entonces eran mujeres que, a pesar de ser oprimidas por este régimen, estaban de acuerdo y oprimían a otras mujeres. Y ellas siempre la llamaban la punqueta, porque para estas personas en los 80 todos los occidentales eran punquetos. Entonces ella siempre estaba en problemas con estas guardianas de la revolución. Por cuestiones de suerte nunca tuvo que ir a la comisaría. Pero el punto de esta historia es que ella está lidiando con todas estas cosas, nos está mostrando todo lo que está sucediendo en Irán. Y a pesar de que ella lee mucho y tiene opiniones y tiene una familia bastante, o digamos, con pensamientos abiertamente políticos, ella no ha dicho nada todavía en el libro. Hasta este punto en el libro, Margie no se ha pronunciado. Todo cambia cuando un día cae una bomba en el edificio de al lado de la familia y muere una de las pocas amigas que ella tenía. Era una judía, uno de los pocos judíos que quedaba en Irán. Y con esa muerte ella perdió el miedo. Ella en los escombros había conseguido una pulsera que le pertenecía a su amiga y la empezó a usar en nombre de ella. Esa pulsera, que no se podía usar, estaba prohibido. La profesora del colegio le dijo que se la quitara. Ella dijo que no. Y Margie, en el forcejeo, le metió un golpe a la profesora y la expulsaron del colegio. Así que Margie está sin colegio, en plena guerra, silenciada por ser mujer. Mientras que el régimen se convierte cada vez peor. La cantidad de presos políticos pasó de 3.000 durante el régimen anterior a 300.000 con el nuevo régimen islámico. Y vamos a ver ahora una Margie mucho más abierta en sus opiniones. Y ella empieza a manifestar esta nueva personalidad en el nuevo colegio. Aquí nadie la conoce, se siente que puede como que empezar de nuevo su vida, empezar a ser diferente. Y empieza a discutir con los profesores, diciendo que ¿por qué hay tantos presos políticos? ¿Por qué se está prohibiendo esto? ¿Por qué me tengo que vestir así? Y el colegio llama a la madre de Margie y le llama la atención. Cuando Margie llega a su casa, la madre la regaña. Por mucho que está de acuerdo con lo que dijo, la regaña y le dice: ¿tú sabes lo que le pasan a jóvenes como tú cuando las detiene la policía del Estado? Y aquí aprendemos en verdad lo horrible que era este gobierno. Como estas niñas de 13, 14 años todavía son vírgenes por haberse manifestado en contra del gobierno, su castigo es que las casan con los guardianes de la revolución. Estos guardianes de la revolución que tienen esta idea de que tener una virgen es algo religioso, un premio, mejor dicho, religioso, agarran a estas niñas, las desvirgan, tienen sexo, las violan y después las ejecutan, las matan después de ser desvirgadas.
Y según la tradición, el marido después va y le toca la puerta a la casa de la familia de esa niña y les da 500 tomanes, que son el equivalente hoy en día aproximadamente a $5. Y toma tus $5, eso por el costo de la virginidad y la vida de tu hija. Y la familia no le queda de otra opción que aceptar ese dinero y entrar de nuevo a la casa, a menos que quieran morir. Y eso pasó muchísimas veces bajo esta revolución islámica. Es extremadamente triste esa historia y Margie por eso decidió ponerla en el libro. Con esta manifestación de su hija más rebelde, los padres dicen: creo que ya tenemos que sacarla de aquí. La frontera ya había abierto, le consiguen visa en Austria y empieza una nueva etapa para Margie cuando se muda para Viena. Así que estamos en Viena en el año 1984. Y ahora Margie tiene 15 años y yo siento que en esta segunda parte del libro ella se conecta, o uno se conecta mucho más con el personaje, porque al principio ella nos está contando lo que está viendo, pero son relatos hasta cierto punto históricos de lo que sucedió en la Revolución Islámica de 1979. Pero ahora ella tiene un mensaje quizás mucho más universal. Vamos a ver problemas de identidad, problemas de cultura, problemas de ser un inmigrante después de haber ido. Meta AI is the personal AI that's tailored to you, now with its very own app. It's built to get to know you, offering helpful answers and inspiration. Looking for something to add to your bucket list? Meta AI goes beyond traveling the world. It remembers you're a basketball fanatic and suggests you attend one of the playoff games. Just start typing or speaking to get the answers you need, wherever and whenever, because Meta AI is your personal AI. Download the Meta AI app, now available on the Apple App Store and Google Play. Choice Hotels get you more for your money so you can maximize any road trip. Let's get real close to hear the maximum sizzle of Comfort Inn's free hot breakfast. Maximized. Check into more. Book direct at choicehotels.com. Grandpa's here! Hank's always helping out. Grandpa style. Now he's treating his prostate cancer with help from Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. Haberse ido de su país por culpa de un régimen. Y esos son mensajes que muchas personas pueden entender, que muchas personas se pueden conectar. Yo personalmente lo hice. Por ejemplo, ella quiere encajar con sus amigas austríacas, pero hay problemas de lenguaje, no le entienden a veces cuando habla, no se puede comunicar exactamente como lo hacía antes. Ella está pensando en Irán, en la guerra, en su familia, en cualquier día alguien que ella conoce puede estar siendo oprimido por el gobierno. Y sus amigas están hablando de maquillaje, de lo que está de moda, sobre música, y es como que bueno tener esa distracción, pero al mismo tiempo no puedo distraerme de esa manera. Mi mente todavía está en mi casa, en Irán. Otra situación, ella va para el supermercado y se queda maravillada porque hay comida por todos lados, la escasez que había en su país. Yo obviamente es un ejemplo muy común para nosotros los venezolanos. Recuerdo ir a una tienda en Houston, en Texas, en Estados Unidos, que había una pancarta enfrente de la comida de venezolanos que prohibido tomarse fotos, porque todos los venezolanos estaban tomando fotos con los productos que no se conseguían en nuestro país. Entonces, todo este tipo de cosas son mensajes que o uno conoce más a alguien que haya pasado por esto, o son sentimientos un poco más universales. Así que Margie poco a poco se hace amigos de personas en el colegio, en un monasterio, en verdad, de monjas, donde la colocan. Y ella, su grupo es un poquito excéntrico, ponquetos, 2 personas que eran huérfanas de Suiza, y hablan de cosas muy complicadas, como que discuten la muerte y conversaciones muy oscuras, y ella como que no encaja mucho con ese grupo. Además son mucho más abiertos sexualmente hablando, y sé que están muy jóvenes, pero empiezan a darse todo el mundo besos con todo el mundo, personas del mismo sexo, etc. Entonces ella nunca había visto eso. Y después cuando llega la Navidad,
ella le toca quedarse sola, porque todo el mundo se va a devolver a sus países o se va a devolver a sus ciudades, donde sea que ellos pasaban la Navidad con su familia. Y ella solamente le queda hablar con una nueva compañera de cuarto que le colocaron, que se llamaba Lucía. Ella solamente hablaba alemán y Margie no hablaba alemán, hablaba francés por su colegio y aprendió inglés también y hablaba persia, pero no podía comunicarse con esta Lucía. Entonces, a punta de señas, a punta de ser seres humanos, ellas se comunican y Margie le explica que ella no tiene dónde quedarse en Navidad. No que le importe mucho la Navidad como tal, sino que no se quiere quedar sola porque ella no celebra la Navidad, ella es musulmana. Y Lucía la invita a irse a Tirol. Tirol es un pequeño pueblo en Austria, en las afueras, una familia bastante tradicional del campo, que la recibe a ella con los brazos abiertos. Le cocinaron, la trataron bien, ella se sintió en familia durante ese momento, que era algo que ella necesitaba, ese soporte emocional, estando sola allá. Esta historia va a ser importante más adelante. Eventualmente Margie regresa al monasterio después de la Navidad y ella en verdad no tiene amigos, no se conecta bien con la cultura y le toca buscar refugio en los libros. Poco a poco aprendiendo para conectarse de una u otra manera con alguien. Y ella misma dijo en el libro que si ella fuera capaz de dejar de leer, lo hiciera. Solamente necesitaba algo más entretenido que hacer, pero no lo conseguía. Así que el libro, y se nota, la soledad, van a ser sus únicas amistades en el exterior al principio de su llegada. Al punto que una vez, cuando ella tenía que comprar comida, ella iba al supermercado, por ejemplo, si tenía que comprar 4 cosas, iba 4 veces diferente, para sentirse que estaba saliendo de la casa, porque encerrada adentro en ese invierno austríaco no la estaba pasando bien. Eventualmente, por una tontería, en verdad, ella estaba comiendo pasta de la olla directamente y la monja la regañó, la insultó, le dijo: es verdad lo que dicen de los iraníes, que son unos maleducados, gente pobre, no tienen decencia. Un comentario racista que ella nunca había escuchado en su vida, en verdad. Primera vez y no se iba a quedar callada. Ella le responde a la monja: bueno, y a mí lo que me dijeron de las monjas también es verdad, es que todas ustedes eran unas putas antes de entrar aquí. Con ese sutil comentario de nuestra protagonista, la botan del colegio y se tuvo que ir a casa de una amiga llamada Julie. Y ahí se dio cuenta que va a tener que actuar un poquito diferente para integrarse a la sociedad austríaca. Viviendo con esta Julie, ella se da cuenta de las cosas que no le gustan de la cultura europea. Por ejemplo, los padres para ella son sagrados, ella respeta mucho a los mayores, a sus padres, a su abuela. Aquí los niños parecía que no respetaban a sus padres, como que caminaban, le respondían feo, hablaban con autoridad en su casa a pesar de que no era su casa. Entonces ella chocaba mucho con eso y su amiga Julie era un poquito loquita. La madre le decía que le gustaba que estuviera Margie en la casa porque su hija ha hecho de todo tipo de cosas. Por lo menos para el gusto de la madre, esta joven tenía mucho libertinaje. Ya se había acostado, era una adolescente, ya se había acostado con 18 hombres, estaba saliendo con otro que tenía 30 años. Estaba pasando por una época de rebelde sexualmente y la madre quería que se controlara un poco más y traer una musulmán de la revolución islámica de 1979 quizás iba a ayudar a balancear las cosas. No ayudó. Un día la madre se va de viaje y Julie organizó una fiesta con sus amigos y aquí Margie prueba muchas cosas por primera vez. Marihuana, el estilo de las fiestas europeas. Ella sentía que, por ejemplo, en Irán la gente come, bebe, baila, escucha música. Aquí la gente simplemente como que, pone música de fondo, prenden unos porros y después todo el mundo va a tener sexo enfrente de todo el mundo. Y ella nunca había visto eso, por supuesto. Ella no hizo nada sexualmente hablando, pero era la primera vez que veía hombres o mujeres caminando desnudas enfrente de todo el mundo. Al final ella se siente culpable por eso. Ella dice, no en el aspecto islámico necesariamente, sino en el aspecto de migrante, del sentido de que, mis padres están allá recibiendo bombas de Irak. Pueden ser capturados por la revolución en cualquier momento, mientras yo estoy aquí fumando marihuana en una fiesta con hombres y mujeres caminando desnudos por la casa. ¿Qué van a pensar ellos de mí? Y eso es un fenómeno psicológico que yo me imagino que no existía en ese punto, pero hoy en día está reportado. Es una mezcla entre el síndrome de Ulises combinado con un síndrome de la culpa o responsabilidad en los inmigrantes, que es que, tus padres sacrificaron mucho por ti, ¿no? Y se quedaron atrás sufriendo o sufrieron el tener que emigrar para que tú tuvieras una vida mejor. Entonces a ti te toca trabajar más, estudiar más. Si disfrutas la rumba, si disfrutas el fin de semana largo, hay un sentimiento de que yo debería estar haciendo más para poder pagar las deudas de mis ancestros, por decirlo así. Entonces en esas fiestas que ella empieza a sentir de que
ese peso le cae encima. Margie eventualmente se cansa de este estilo de vida. Ella está cansada de tener que pretender ser alguien más, porque con los amigos de Julie ella no podía decir que era iraní. O sea, lo podía hacer, pero no se podía conectar con esas personas. Apenas ellos escuchaban a ella es de Irán, no sabían qué hacer con esa información. Esto es otro mundo. Estamos en los 80. No hay la tecnología de hoy en día, el mundo no está tan globalizado, tan conectado como hoy en día. Y ella no había una especie de un punto común entre ambos lados para ella poder conectarse con este grupo de gente. Entonces ella decide mudarse a un apartamento donde comparte piso con otros 8 hombres. Todos son homosexuales, entonces ella se sentía cómoda ahí y decidió, dejar de ser esa rebelde punk, de vestirse tratando de encajar con una cultura que aparentemente no la entiende. Vamos a ver quién soy yo, vamos a tratar de averiguar quién soy yo y no tratar de encajar en otro grupo. Y por casualidad en ese momento le llega una noticia que su madre la viene a visitar por 2 semanas. Tenían ya 19 meses sin verse, Margie ya tiene 16 años. La madre está muy feliz de que está libre en otro país y le pide por favor, ahora que estás libre, dedícate a lo que tú quieras, pero trata de ser lo mejor en lo que sea que vayas a hacer. Nuevamente esa presión del inmigrante, tratando de pagar la deuda que le deben a sus padres. La madre se da cuenta que las cosas no están muy bien, como que ella la ve un poquito más delgada, como si no estuviera comiendo tan bien, no la ve tan feliz, como que había perdido un poco su aire de alegría. Así que le deja un poquito de comida hecha, ellas pasan unos buenos días, buenos ratos, y en verdad le ayudó emocionalmente a tener a su madre ahí. Pero apenas su madre se va para Irán, se nota que ella queda nuevamente mental y emocionalmente sola. Y ahora en la historia ella está teniendo una conversación muy interesante con sus amigos, porque acaban de elegir un nuevo presidente en Austria, Kurt Waldheim. Y este Kurt se hizo muy famoso en esa época, mediáticamente hablando. Había muchas noticias sobre él. Estamos en el año 1988. Porque hay evidencia de que él fue un soldado para la Alemania nazi. Y esto terminó siendo verdad, no eran rumores, se pudo comprobar. Y había miedo de que los nazis volvieran a alzarse en Europa. Los amigos le explican a Margie que, bueno, tienes que entender, desde que perdieron la guerra, los nazis hace 40 años, esos viejos nazis que sobrevivieron, que no pudieron ser castigados, les han estado enseñando a las nuevas generaciones en sus casas toda esta ideología y tenemos miedo que haya un ascenso de la derecha extrema. Y que si eso es así, aquí en Viena no nos queremos imaginar cómo son las cosas en Tirol, en los pueblos del campo. Recordemos que ella pasó Tirol en la casa del campo de la familia de su amiga Lucía, esa Navidad que ella se sentía sola, y ese fue un momento bonito para ella, que se sintió que la recibieron muy bien. Entonces ella decía, pero yo no vi nazis en Tirol, yo sentí que la gente me trató decente, y como que es apartada del grupo. Los amigos no les gustó ese comentario, no pensaron que fuera nazi, ni nada por el estilo, sino que ella sentía que no podía expresar que, bueno, pero las cosas están mucho peor en Irán, hay más discriminación en Irán y pobreza, desigualdad y guerra que lo que hay aquí, ahorita en Austria. Pero ella sentía que no podía quejarse de sus cosas porque parecía que los problemas del occidente tenían más importancia. El punto es que, mostrando nuevamente que estos amigos que ella tenía, aún así ya no podía hacer esa relación, esa conexión que buscaba. Eventualmente en este punto también llega el primer gran amor de su vida, un hombre llamado Marcus. No fue una relación fácil porque la madre no le gustaba a Margie por ser iraní, pero a ella le gustaba bastante Marcus, se veían escondidos en uno que otro lugar. Ella empieza a experimentar con él y cuando ella piensa que está bastante enamorada, consigue a Marcus teniendo sexo con otra mujer en la cama y esa relación se acaba. Y aquí viene el quiebre mental de Margie, porque Margie no solamente ha superado todo lo que tuvo que haber superado en Irán, pero no lo había procesado en verdad. Vio muertes, injusticias, historias muy horribles que tuvo que considerar normal para poder sobrevivir en ese mundo. Después tuvo esta soledad extrema en Austria, la falta de conectarse con otros seres humanos. Estaba deprimida y veíamos como que destellos de esa depresión, pero no se había manifestado completamente hasta que ella ama a un hombre por primera vez y ese hombre la traiciona. Ella ni siquiera sabía que ese dolor era posible y cae en una depresión extrema que coincide con otros factores externos,
cómo la botaron de su apartamento, no tenía dinero para pagar la renta y termina sin amigos, sin novio, sin colegio, indigente. 2 meses en el invierno austríaco viviendo en las calles, durmiendo en el tranvía, en los buses, comiendo de la basura, fumando. Si ella conseguía alguna colilla de cigarro en la calle, en el suelo, se la fumaba para poder tener algún tipo de relajación, de distracción. Un día empezó a toser gravemente y se desplomó. Y ella cuenta, si era de día cuando se desplomó, si ella se desploma de noche, se muere. Porque en esas noches muy oscuras del invierno de Viena, nadie lo hubiese visto y se congela probablemente. Pero se desplomó de día y ella pasa al hospital. Y en el hospital el doctor le explica que, bueno, te tuviste una bronquitis, eso pasa mucho con los indigentes, tómate estas pastillas y vas a estar bien, que deberías volver a tu casa y descansar. Por supuesto, ella no tenía casa. Y en ese momento se acuerda de un familiar que su madre le había avisado que le debía dinero a su padre. Un familiar muy lejano, no era muy cercano, no tenía mucho contacto con esa gente, pero logra ubicarlos. Y de ahí ella hace una llamada a Teherán, en casa de su familia. Y apenas escucha la voz de su padre y su madre, decide tomar una decisión muy drástica. Regresarse. Una decisión que pudo haber tomado antes, obviamente. Pero en las palabras de la autora, y les leo exactamente lo que ella dijo, creo que prefería correr un grave peligro antes de confrontar a la vergüenza. La vergüenza de no haber llegado a ser alguien, la vergüenza de no merecer el orgullo de mis padres después de todos los sacrificios que ellos habían hecho por mí, la vergüenza de haber acabado siendo algo tan mediocre. Entonces aquí entendemos por qué ella en verdad nunca había dado ese paso de devolverse. Ella nunca encajó con esta cultura y ese día agarra un avión a Teherán. Así que ella vuelve a su país después de 4 años. Ella tiene 18 años en este punto. La guerra se acababa de terminar. Esa guerra de Irán e Irak al fin se termina. Duró 8 años, como mencioné. Nadie la ganó. Fue una guerra que se concluyó sin ganador. Simplemente fue un dejemos de pelear y ya. Por supuesto quedó el resentimiento que todavía existe entre ambos países. Pero lo que a ella más le llamó la atención fue la propaganda. Ahora había una Irán que admiraba a las personas que participaron en la guerra. La gente estaba tan lavada del cerebro por el gobierno que habían personas, padres, diciendo que estaban felices por la muerte de sus hijos en la guerra, que ahora están en el cielo y que esta era la manera correcta. Se nota lo que fueron 4 años más de control de la información, control mediático, propagandístico de este régimen. Entonces ella escucha, en el camino a su casa con los padres, ella escucha todas las historias de la guerra. Los últimos días fueron muy difíciles, muchas personas ejecutadas, decenas de miles de personas de hecho. Y la guerra termina no de una manera pacífica, sino de una manera muy, muy trágica en los últimos días. Y escuchando todo esto, ella decide, ¿sabes qué? Yo no le voy a contar a mis padres lo que me pasó en Austria. Yo mejor me lo guardo para mí. Esto por supuesto fue un error. Entró en otra depresión, nadie la entendía, la soledad le volvió, no tenía con quién abrirse. Eventualmente empezó a buscar psicólogos, ninguno ella sentía que la ayudaba, no le gustó cómo la trataban, hasta que uno le dio medicina. La medicina la ayudaba, estas pastillas antidepresivas la ayudaban a ella a pasar el dolor emocional que estaba viviendo, el dolor mental. Pero al mismo tiempo la hacía sentir mareada, atontada y apenas la pastilla terminaba su efecto, volvía el dolor. Entonces ella no sentía que eso en verdad era una solución. Era una mujer ahora en Irán, que sus problemas no podía conectarse con la gente de su propio país y lo mismo que le sucedía en Austria. Por lo tanto, era demasiado occidental para vivir en Irán y demasiado iraní para vivir en el occidente. Siente que tiene una crisis de identidad, siente que no hay nadie para ella, que hay un mundo en el cual ella no encaja, que por lo tanto la solución es dejar este mundo. Decide que va a suicidarse. Aprovecha que sus padres se van de viaje por 10 días y se emborracha ella sola en la casa. Se emborracha un poco para perder el miedo más que todo. Y como ella había visto en las películas de Austria, porque esto no se mostraba para nada en el régimen islámico, ella veía que las personas se podían suicidar sentadas en la bañera, cortándose las venas. Entonces ella intenta lo mismo. Se sienta y agarra un cuchillo de postre y se empieza a cortar las venas, pero ese cuchillo no es lo suficientemente filoso. Ella empieza a sangrar, pero la sangre no
se coagula, no expulsa demasiada sangre como para en verdad perder conciencia y lentamente morir. Así que ella se acuerda de que es verdad que yo tengo los antidepresivos. Así que se toma todo el paquete, toda la botella, toda la cápsula de los antidepresivos en un solo intento. Ella se pierde poco a poco la conciencia y piensa que se está muriendo, pero se despertó 3 días después, alucinando por completo. Eventualmente llega al hospital, le explica a un doctor lo que sucedió y el doctor le dice: tú no deberías estar viva, tú te tomaste suficientes pastillas para matar a un elefante. Que estés aquí, parada enfrente mío, no tiene otra explicación más que una intervención divina. Y Margie, que por supuesto no le gusta la revolución islámica, pero ella es creyente. Entonces ella llega a la conclusión de que, bueno, esa frase le pegó, de intervención divina. Ella dice: bueno, si yo estoy aquí es porque yo tengo algo que hacer. Yo no nací para morir, yo tengo algo que hacer en mi vida. Y aquí ella toma las riendas de su propia vida. Ella no se había maquillado, no se había vestido como que a la moda, no se mostraba como mujer, digamos, dentro de la revolución islámica, por supuesto, pero en el occidente tampoco, porque en el occidente estaba esta moda de, bueno, la mujer no puede ser objetificada, y si te maquillas, si te afeitas, lo que estás es haciendo lo que el patriarcado quiere que hagas. Y ella dice: ¿saben qué? Yo no voy a hacer ninguno de lo que ustedes dos quieren que yo haga. Yo voy a depilarme porque me quiero depilar. Yo voy a poner mi pelo a la moda porque me quiero poner mi pelo a la moda. Me voy a comprar maquillaje, me voy a poner zapatos modernos, ropa moderna dentro de los límites para evitar que esté presa. Y el que no le guste, bueno, ya saben lo que pueden hacer. Así que ella revive mental, espiritual y emocionalmente después de este evento. Se da cuenta que ella no tiene por qué encajar con este grupo o el otro grupo. Ella puede descubrirse a ella misma. Los padres, por cierto, nunca se enteraron de ese intento de suicidio. Eventualmente, la vida sigue y se enamora de otro hombre, un hombre llamado Reza. Ambos empiezan a planear un futuro juntos, se sienten muy unidos, muy complementados y deciden tomar el examen nacional. El examen nacional es el examen de aptitud que tienen que tomar todos los ciudadanos iraníes si quieren ir para la universidad. Ella no había estudiado en muchísimo tiempo en el lenguaje persia y él había ido para la guerra, tuvo 6 años con un rifle, esos fueron sus estudios. Entonces era un examen difícil para ellos por su experiencia personal, pero además 40% de los cupos eran para los hijos de los mártires de la guerra. Todos los que murieron sus hijos tenían derecho a entrar por prioridad. Por lo tanto, fue un examen que le causó a ella mucho estrés, pero logró pasarlo, tanto ella como Reza. Celebran en las calles, no se pueden abrazar porque personas del sexo opuesto que no están casadas no se pueden tocar en público, algo diferente a lo que ella vivía en Austria, pero por lo menos tienen esa victoria. Pero faltaba un pequeño detalle: la prueba ideológica, una prueba muy difícil. Y recordemos que Margie está muy opuesta a muchas de estas cosas y el examen es oral, además con un oficial de la ideología islámica. Así que empieza este examen y yo les voy a narrar aquí las preguntas que le hacen a Margie. Primera pregunta: ¿cuando viviste en Austria, usabas el velo? Margie responde: no. Si Dios hubiese sentido que el pelo de las mujeres fuera problemático, nos hubiese hecho calvas. Siguiente pregunta: ¿sabe usted rezar en árabe? Margie responde: no, ni entiendo el árabe. Pienso que para hablar con Dios es mejor hacerlo en tu propia lengua. El profeta Mahoma dijo: Dios está más cerca de nosotros que la vena yugular. Así que Él está en nuestro interior. ¿Qué importa el idioma con el que yo rece? Y aquí el Señor dice: está bien, señorita, puede retirarse. Y Margie sale del cuarto como que, listo, hasta aquí llegué, me va a llamar la policía, los guardianes de la revolución me van a buscar y me van a meter presa o algo peor. Pero resulta que pasó el examen. Algún milagro que dentro de todo esto es que quizás ese hombre que le tocó era un religioso de la manera correcta. Así que Margie está feliz, ganó una batalla en contra de la revolución y además entró a la universidad, ahora va a estudiar arte de 19 años, estamos en el año 1989, y hay un día que traen a un hombre a dar una conferencia sobre la conducta moral y religiosa correcta dentro de la universidad. Y este hombre está dando, es obligado, todo el mundo tiene que ir, y empieza a hablar de que hay que evitar la conducta indecente, que la libertad que tenemos se permite si las mujeres se visten de la manera correcta, que se cubran el pelo, que no se maquillen, todas estas cosas.
Y eventualmente Margie, por alguna razón, quizá por la experiencia que tuvo en esa entrevista, en ese examen oral, ella decide dar su opinión y se levanta y empieza a hablar. Y dice, bueno, yo estoy inscrita en la universidad estudiando arte. ¿Cómo me voy a poner yo la ropa que ustedes me piden que yo me ponga en los talleres cuando tengo que pintar? Yo tengo que estar libre de movimiento. Y se me dificulta mucho la labor cuando tengo que estar vestida de esa manera. Y dice que no puedo utilizar pantalones apretados. Pero esos pantalones son nuevos. Esos pantalones no existían en la época del profeta. No existían en tiempos hasta recientes. Así que, ¿en qué libro religioso dice que no se puede utilizar pantalones apretados? Pregunto. ¿Es la religión algo que defiende nuestra integridad física o simplemente se opone a la moda del día y ya? ¿Y por qué yo me tengo que vestir así? Según ustedes, porque eso excitaría al hombre. Bueno, y las cosas que me excitan a mí como mujer. Porque yo los veo a ellos a veces con pantalones apretados, a veces les veo la marca de sus interiores. Porque una cosa funciona así para ellos, pero no para nosotros. Muy valiente Margie en decir esto, un momento muy emotivo en la obra, y eso es lo que es valentía de verdad, decir cosas cuando el resto de las personas no te lo van a aceptar. Creo que hoy en día mucha gente usa ese término de la valentía muy fácil, ¿no? De decir cualquier comentario social o político y eres valiente por decirlo. No, lo valiente te lo van a criticar normalmente. En la historia ese es el concepto de valentía, saber que vas a llevarte un golpe probablemente por decir lo que tú crees. ¿Qué es lo que le pasa a ella? La llaman a una audiencia con alguien de la revolución. Y aquí viene otro mini milagro que ella tuvo en la vida. Que es que ese hombre que le tocó en esa audiencia, cuando ella piensa que va a ser castigada, es el mismo hombre que la analizó en el examen oral. Ese religioso correcto que le había tocado. Y él le explica distintas cosas de la religión, tiene una discusión ambos, pero se da cuenta que ella es inteligente, que está pensando de una manera, digamos, correcta, que está perdida en su camino, pero está pensando correctamente. Y le dice, mira, yo te voy a dar a ti una segunda oportunidad. No te voy a expulsar de la universidad. Te voy a pedir que diseñes un nuevo uniforme acorde a la religión para los estudiantes de artes para que puedan pintar como tú dijiste. Así que ella diseña ese velo corto. Si han visto esos velos que las mujeres están vestidas, digamos, de civil, de los hombros hacia debajo, y después tienen el velo encima solamente. Ese velo lo está diseñando la autora. Pero a pesar de esta victoria moral que ella tuvo, ella sentía que el pueblo seguía dormido bajo esta represión iraní. Creo que hoy en día, en el 2023, sí se puede decir que el pueblo se ha manifestado por primera vez de esa manera a esta represión. Pero en este punto, en 1990 ahora, después de tantos años de represión, encarcelamientos, fusilamientos, muertes, el pueblo en verdad no tenía ganas de pelear, estaba totalmente derrotado. Y la explicación de Margie, sus palabras me parecieron muy interesantes. Ella dice, el régimen había entendido que si una persona sale a la calle preguntándose constantemente si los pantalones están suficientemente largos, que si no están lo suficientemente apretados, que si tengo el velo bien puesto, que si tengo mucho maquillaje, que si me van a dar latigazos, si la mente se ocupa de esas cosas, entonces la mente no se puede ocupar de las preguntas importantes, como ¿tengo libertad de pensamiento? ¿Tengo libertad de expresión? ¿Qué pasa en las cárceles políticas? Esas preguntas, nuestra vida no tiene tiempo para ellas. Me parecieron unas palabras bastante interesantes, bastante profundas. Pero volviendo a lo personal de la historia, ella empieza a hablar con unas amigas en Irán y ella admite que ella estaba teniendo sexo con Reza, a pesar de que ella y Reza no estaban casados. Y muchas mujeres se sorprenden. Estas mujeres se conseguían sus propias pastillas anticonceptivas, pero estas pastillas estaban permitidas por el gobierno porque muchas mujeres las tomaban simplemente para regularse el ciclo. Entonces se conseguían, no era ningún mercado negro y nada por el estilo, pero Margie era la única que se las tomaba porque las necesitaba para no quedar embarazada. Entonces cuando las otras mujeres escucharon esto, la llamaron puta, nuevamente me disculpan la palabra, es la que utilizó la autora, la llamaron puta, la criticaron fuertemente. Ella decía, no sé si es que creen en la revolución islámica o es que están bravas conmigo porque yo tengo 20 añitos, ellas tienen 28 y ellas son vírgenes y yo no. Entonces ese era el argumento de ella, la manera de sentirse mejor sobre ella misma cuando la llamaban de ese estilo. Pero el punto es que sus amigas y el salón de clase
en el cual ella está, se divide en dos en la mente de Margie. Las que me insultaron y creen que yo soy una sinvergüenza por tener sexo con el hombre que amo, o los que están conmigo. Y los que están conmigo se convierten en un grupo muy interesante de personas. Ellos dicen, hey, vamos a empezar a pintar, porque de verdad, vamos a hacer obras diferentes, fuera de lo que nos permite este régimen, y se empiezan a reunir en las casas a pintar a modelos que a veces estaban semidesnudos, modelos que se podían ver mejor los músculos, el cuerpo, porque los modelos que traían para pintar en estas universidades islámicas eran literalmente mujeres con el velo completo, o sea, no le podías ver ni los tobillos. Y ellos como que, bueno, por aquí, que esto no es arte, ¿no? Hay que expresarse de la manera correcta. Entonces empezaron a hacer estas, digamos, fiestas artísticas clandestinas, y esto es un momento de verdad bastante feliz en la vida de Margie. Al punto que ella quiere empezar su nueva vida con Reza, o mejor dicho, empiezan a considerar que quizás se puede casar con este hombre. Pero ella siempre había creído firmemente que para saber si te debes de casar con alguien, deberías de vivir primero, convivir bajo el mismo techo con esa persona. El problema, obviamente, es que dentro de este régimen islámico, dos personas del sexo opuesto no pueden vivir juntos, al menos que estén casados. Así que ella no sabe qué hacer, va a pedirle consejos a su padre, y su padre le dice, cásate y trae a Reza y yo hablo con él. Entonces se tienen una conversación los tres, y el padre le dice a Reza, mira, yo te dejo que te cases con mi hija, pero te pido 3 condiciones. Primero, en este país el derecho al divorcio solamente es permitido por el hombre. La mujer no puede divorciarse. Así que yo te pido a ti que apruebes ese derecho al 100%. Segundo, cuando se gradúen de la universidad se vayan para Europa. Yo los apoyo económicamente por el punto de que ustedes logren algo, no se queden aquí porque Irán se va a marchitar. Y tercero, que vivan juntos y la disfruten, porque la vida en verdad es muy corta. Esa conversación la hace feliz a Margie en el sentido de que mi padre me apoya, es un buen hombre, todo esto. Pero apenas ella escuchó esa palabra, ella se dio cuenta, yo me voy a divorciar de este hombre. Eventualmente se casan, y apenas el matrimonio empieza, ella se da cuenta que esto fue un error. Empiezan a haber problemas en la relación. Apenas unos meses después de estar casados, ya estaban durmiendo en cuartos separados. Y mientras están sucediendo estos eventos, estamos en el año 1991 y llega otro suceso geopolítico. Ahora empieza la guerra entre Irak y Kuwait. Esto es una guerra en la cual Irán se declaró neutro porque estaban felices por la guerra en el sentido de que, bueno, Irak nos invadió y se fue a guerra con nosotros hace unos años apenas, que los maten. Y Kuwait los apoyó a ellos, apoyó a Saddam Hussein, que los maten también. Entonces había una cierta indiferencia, al mismo tiempo alegría, por este conflicto en el pueblo iraní. Por el punto es que en las noticias occidentales la gente estaba asustada, ¿no? Saddam Hussein se empieza a convertir en un hombre peligroso, los europeos empiezan a sentir miedo, lo que ellos ven en la televisión de Irán, por lo menos miedo sobre esta guerra, que la gente está comprando y acaparando alimentos en los supermercados. Se están entrevistando a señoras de 60, 70 años que habían vivido la Segunda Guerra Mundial, explicando que tienen miedo que algo nuevo como eso vuelva a suceder, preocupados por atentados terroristas en Europa. Y la familia de Margie se empieza a reír. Y aquí vemos como que la opinión de la familia de ella específicamente, no sabemos si es la opinión de la mayoría de las personas, pero la familia de ella empieza a decir, primero que nada, ¿qué hacemos viendo la televisión? Ya aprendieron esto bajo tantos años de régimen, todas estas noticias son propaganda. Pero segundo, estos europeos sí son una cosa, ¿no? Hay un problema a 6.500 kilómetros de distancia y les da miedo y se preocupan. Tienen la vida tan cómoda que se preocupan por las cosas que suceden aquí. Y tercero, la abuela se pone más cínica, más política y dice, miren, yo odio a Saddam Hussein, odio a Irak, odio a Kuwait, no le tengo simpatía a ese lado. Pero no me gusta tampoco el cinismo de los aliados que se proclaman liberadores de nosotros cuando lo que vienen para acá es a buscar petróleo. Y el padre dice, correcto, exacto, basta ver con lo que sucedió en Afganistán. Estuvieron 10 años en guerra, 900.000 muertos, y el país hoy en día sigue en caos. ¿Por qué? Porque en Afganistán no hay dinero. Como Afganistán es pobre, nadie lo quiere arreglar. Pero a nosotros, a Irak, a Kuwait, Irán, que tenemos petróleo, siempre nos quieren arreglar. Ahora dicen en la televisión que quieren ayudar a Kuwait en nombre de los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos?
Y creo que la autora colocó esta frase para mostrar la frustración que había en esta sociedad, quizás en el momento, con ciertos grupos de la comunidad internacional. No significa que esas cosas sigan así o esos pensamientos se traduzcan a ciertas acciones necesariamente. Pero Irán, como hayamos visto con todos sus emperadores, siempre había tenido una frustración que quien sea, Irán, Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética, los manipulaba de una u otra manera y sentían que estaban cansados de que eso fuera así. Pero volviendo al final de esta novela con la vida personal de Margie, ella tiene esta discusión con su esposo diciéndole: mira, esta relación no va a poder continuar. Reza en verdad todavía amaba a Margie, pero Margie ya no sentía ningún tipo de cariño por él. Por lo tanto se separan, admiten que se casaron solamente por presión social. Arreglar este matrimonio sería un error por la misma razón, así que vamos a divorciarnos. Eventualmente firman esos papeles y ella se muda para Francia en el año 1994 para estudiar en la Universidad de Estrasburgo en la Escuela de Arte. Le toca despedirse en el aeropuerto de Teherán de su familia por segunda vez, pero en este caso la despedida fue mucho menos dolorosa. La primera vez que ella se fue de su país, iba a ir a Europa, sin saber en verdad cómo ser una persona, sin saber en verdad si ella tenía que encajar o no, sin saber mucho de la vida, ¿no? Iba a un mundo que ya no conocía, sin mencionar que apenas era una niña de 14 años. Pero ahora, 10 años después, ella es una mujer que ha superado muchas pruebas, que se le paró de frente a la revolución islámica. Las cosas han cambiado y ahora sabemos que se va a enfrentar a un nuevo mundo en Europa, el cual ella sí va a poder superar. Y con eso llegamos al final de este resumen, un libro para mí muy educativo, impactante, especialmente para el mundo de hoy en día, porque este régimen sigue activo, sigue oprimiendo a su población, sigue discriminando a las mujeres. Solamente este año, en las protestas masivas que hubo en Irán en contra del régimen, murieron 500 personas, incluyendo 69 niños. Imagínense eso, 69 niños matados por un gobierno en lo que va de año. Y es importante entender cómo eso llegó a ser de esa manera. Porque Irán sigue mintiendo, el gobierno sigue con su propaganda. Recientemente lanzaron una noticia, un comunicado oficial diciendo que esa policía moral, esos guardianes de la revolución no existen. Que eso es mentira del occidente, que siempre están mintiendo, que quieren controlarnos nuevamente. Que eso no es lo que está sucediendo en el país. Por supuesto, sabemos que eso no es verdad. Así que espero que hayan disfrutado de este resumen que nos educó tanto en la revolución islámica como en la vida de una mujer y una familia iraní en la década de los 70, 80 y hasta hoy en día. Espero que hayan disfrutado del episodio. Nos vemos la próxima semana en el siguiente resumen de Bibliotequeando. Les habló Ricardo Lugo. Saludos.